Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que dice saber más, por lo que le enseñaron campesinos y pescadores que por lo que le enseñaron sus profesores, médico que ha trabajado en la Amazonía, los Andes y la costa del Pacífico del Ecuador, y que ahora les va a hablar a ustedes sobre la fuga de Lenín Moreno, la posible fuga de Lenín Moreno, la posibilidad de una fuga de Lenín Moreno y la posibilidad de que a el gobierno de Lenín Moreno lo sustituya Otto Sonnenhosner con la fiscal Diana Salazar. El hecho de que la fiscal Diana Salazar se haya prestado para todo este juego de persecución política a Rafael Correa y junto a ella también algunos asambleístas indígenas se hayan prestado para aprobar la ley de ayuda humanitaria, que era una ley neoliberal completamente, que perjudicaba a las mayorías indígenas, pobres y a los desempleados del Ecuador en un periodo crítico como es el periodo del COVID, donde el desempleo se ha multiplicado, la pobreza también, y el hambre golpea todas las puertas, nos hace pensar que algo está pasando, algo extraño está pasando en Ecuador, que no pasa en Estados Unidos ni en Europa. En principio, en Estados Unidos, el COVID ha producido como reacción social que multitudes enteras durante más de 20 días, estamos hablando de 22 días ya, salgan a protestar en todos los Estados Unidos y ahora en Europa. ¿Cómo fue posible eso? ¿Por qué son los negros el motivo de las protestas y por qué no son los hispanos y por qué no hay protestas en América Latina donde también hay negros y los negros no protestan? Por ejemplo, en el caso de Brasil, y no hay protestas en Ecuador, donde también los negros son un importante grupo racial, tan importante que nos representa en la selección de Ecuador. Nuestros atletas, nuestros deportistas, nuestros futbolistas son en su mayoría afroecuatorianos. ¿Cómo se puede explicar que Diana Salazar se quiera asociar con Otto Sonnenhosner si Diana Salazar es, primero, de origen pobre, de la zona más pobre de los Andes, la zona de la Concepción, el Chota, que es la zona donde están los afroandinos, una zona semidesértica que ha vivido la esclavitud. En esta zona, los esclavos fueron traídos directamente desde África hasta Colombia y de Colombia para acá. Y fueron traídos primero por los jesuitas y después por cada uno de esos grandes hacendados terratenientes, llegando inclusive a tener un criadero de negros en la zona del Chota. ¿Cómo es posible que una mujer que ha pasado por toda esta trayectoria histórica a través de su familia, de sus ancestros, hoy sea la pieza más servil y más útil a la derecha, a la extrema derecha de Ecuador, que se encuentra localizada en Guayaquil, donde, por el contrario, la gente de Guayaquil, los blancos de Guayaquil, fueron básicamente descendientes, más que de los españoles, fueron directamente descendientes de piratas. Recordemos que los piratas franceses se apropiaron de Guayaquil durante 3 años y exigieron recompensa por la devolución de Guayaquil, lo mismo que hicieron con Cuba. Cuando se apropiaron los piratas franceses de Cuba, le exigieron a Cuba, a España, recompensa para devolverle Cuba. Y por supuesto España se vio obligado a entregarles la Florida a los franceses y esa misma técnica hicieron aquí en Ecuador. Se apropiaron de Guayaquil y
obligaron al gobierno de la Real Audiencia de Quito, que era parte del virreinato primero de Lima y después de Nueva Granada, Santa Fe de Bogotá, a entregar compensación económica para devolver el puerto. Durante esos 3 años, ellos fracturaron el orden racial que existía en Guayaquil, teniendo numerosos hijos en las mujeres que eran obligadas a pasar a las embarcaciones para placer de los piratas. Así nació una genealogía blanca en Guayaquil, que luego se convirtió en una genealogía absolutamente separada de la genealogía mestiza descendientes de los huancavilcas, punaes y de los chonos que estaban en la zona al frente del río Guayas, en la zona de Daule. Es así como nace un racismo en Guayaquil que desde ese momento hasta la fecha actual está representado en Otto Sonnenhosner, que es descendiente de libaneses, porque los libaneses, que eran blancos, en ese momento colonia francesa también, cuando llegaron a Ecuador, se apropiaron de Guayaquil, llegaron a crear una gran industria textil y básicamente la banca. Desde ese estrato de poder influyeron muchísimo en el gobierno, llegando a tener inclusive el poder como banqueros después de la revolución de Eloy Alfaro, y luego como banqueros en el gobierno de Yamil Maguad en la crisis que llevó a la desaparición del Sucre. Su poder era extraordinario y estaba encabezado por los Isaías, por los Bucaram y ahora también por los Seade Sonnenhosner. Con este concepto y claramente la visión, no entendemos cómo la extrema derecha se quiere unir con la representante del grupo étnico más maltratado de Ecuador, los afroandinos. ¿Y por qué la vicepresidenta, la actual fiscal, se presta para este juego? ¿Por qué traiciona a su raza? Este proceso de traición se debe al mestizaje que crearon los españoles y que no lo permitieron de ninguna forma los anglosajones en sus colonias. Los españoles eran descendientes de mestizos, porque los españoles fueron primero conquistados por los fenicios, luego los conquistaron nuevamente los romanos, luego también los volvieron a conquistar los fenicios, luego otra vez los romanos, luego los godos y visigodos, cuando ya cayó el Imperio Romano, y antes de que lleguen los godos y visigodos, tuvieron a los árabes. 7 siglos creando un mestizaje racial y cultural. Entendemos que el sistema de conquistas en el mundo ha sido primero fracturar la economía de los lugares que se conquistan. ¿Cómo? Obligando a la gente a perder la propiedad de sus tierras, de sus minas, de su producción, y obligando a que esa producción pase a los conquistadores. Luego ha habido la fractura cultural. La fractura cultural se ha producido obligando a hablar otro idioma, a practicar otra religión, como sucedió en América. Aprendimos a hablar español, aprendimos a tener una religión, la religión católica. Y luego la fractura racial. La fractura racial ha sido crear lo que se llaman las limpiezas étnicas, que las practicaron desde los incas. Llegar y tener hijos, y que era una forma de, primero, de humillar al pueblo dominado, y segundo, de conseguir la presencia permanente generacional, para que todos los países dominados se acuerden que fueron un día dominados por romanos, por árabes, por españoles, y así se creó este mestizaje.
Los anglosajones no hicieron eso, pero además no pudieron hacer eso, porque trajeron los esclavos negros. Y los esclavos negros protegían su raza fecundando a las muchachas apenas tenían la primera menstruación con semen de su propia raza, para evitar que los españoles, que los conquistadores europeos pudieran crear un mestizaje. Es decir, trataban de evitar la fractura racial. Pero después también protegían su cultura porque procuraban mantener su música, sus lenguas, pero no fue posible eso en América, porque todos los africanos, los negros que llegaron a América, cada uno hablaba una lengua diferente y no tenían una lengua en común. Entonces adoptaron el español y el inglés como lenguas comunes. Y, por supuesto, fueron fracturados de esa manera culturalmente. También adoptaron las religiones. A pesar de que trataron de mantener sus religiones africanas, habían tantas religiones que finalmente la forma común fue adoptar el cristianismo católico en Sudamérica y el cristianismo evangélico y protestante en Norteamérica. Pero los europeos además no querían una mezcla racial. ¿Por qué no querían una mezcla racial? Porque para ellos Dios era blanco. Lo pintaban con un traje blanco, una barba blanca, una piel blanca, era blanco. Y según su religión, el cristianismo, Dios los había hecho a su imagen y semejanza, los había hecho blancos. Y por tanto los blancos eran la raza superior del mundo. Los blancos que dominaron el mundo no eran europeos. Originalmente eran de origen persa, afgano e hindú del norte de la India y se llamaban arios. Los arios invadieron Europa antes que los mongoles en la época de Roma y se llamaban lombardos, francos y germanos. Los germanos no eran alemanes. Los alemanes, los saxos y los anglos eran las tribus que regían y que dominaban el territorio alemán. También dominaban el territorio inglés. En Francia no dominaban los francos, dominaban los galos. En Italia dominaban los romanos. A estos los derrotaron los lombardos, que eran arios, que eran de origen godo, visigodo, vándalo. Les derrotaron los germanos, que estaban en el río Rin y que tenían una mezcla, una combinación entre las huestes de Atila, que eran también arias, pero eran mongolas, eran blanco-arias de la zona fronteriza. Y también estaban las huestes germanas, godos, visigodos, ostrogodos, que dominaron Germania. Ellos dominaron a los saxos, ellos dominaron a los alemanes, ellos dominaron a los anglos. A su vez los anglos se movieron al norte y también ahí, vale señalar, los sajones estaban en Alemania y en Inglaterra, en los dos países. Por eso la lengua se llama anglosajona. Ellos concebieron que Dios era blanco. Pintaron a Dios rubio. El Cristo de ellos era rubio, de ojos azules. No es el Cristo de pelo negro como nosotros. El Cristo de pelo negro es el Cristo latino, porque los romanos tenían pelo negro. Era el Cristo latino. En cambio, ellos tenían el Cristo nórdico. El Cristo nórdico era blanco. Y una vez que conquistaron América, procuraron primero exterminar a los indígenas. No quisieron lo que se llama la fractura racial, sino el exterminio racial. Y los redujeron a lugares de reservaciones. Y no quisieron mezclarse con los negros, justamente porque querían mantener la distancia racial, la superioridad racial.
hoy las protestas que se suceden en Estados Unidos y en Europa es específicamente contra las naciones europeas que tuvieron el concepto de superioridad blanca, de superioridad racial blanca. Es ahí donde suceden las manifestaciones. Pero en América Latina no sucedió eso. En América Latina sucedió algo completamente diferente. Los indígenas que se lograban desteñir se volvían mestizos, y los negros que se lograban desteñir, que se llamaban mulatos, se convirtieron en aliados de los conquistadores españoles. Y aquí nació eso de que el peor patrón es el mayoral indígena y el mayoral mestizo. Y el peor patrón en la zona donde yo trabajé, donde viene justamente la fiscal Diana Salazar, el peor patrón era otro negro. ¿Por qué? Porque los patrones, por ejemplo, en la zona de la Concepción, el pueblo de la Concepción era el pueblo de los indios aliados de los patrones, que torturaban y maltrataban a otros negros, que eran los negros de la Loma, de la Estación Carchi y de todos esos pueblitos como Santa Inés. A esos pueblos los torturaban los negros aliados con los patrones, que eran en general la Iglesia Católica la que controlaba toda esa acción. Los jesuitas tenían esas haciendas. Entonces los jesuitas cogían negros para torturar a otros negros. En los indígenas sucedió exactamente lo mismo. Los indígenas utilizaron a otros, los españoles utilizaron a otros indígenas primero para hacer guerras entre indígenas, porque esa fue su forma de dominar América Latina. Recordemos la guerra de los aztecas contra los de todos sus vecinos, ayudados por los españoles. Recordemos la conquista de Pizarro, apoyado por los cañaris, que conquistó el Perú y después conquistó el norte del Perú, la zona de Ecuador, y luego utilizaron a los mismos indígenas para ser los mayordomos, los explotadores, y de esa manera produjeron fractura racial, pero no discriminación racial. Por eso, hoy alcanzamos a entender por qué una persona de raza negra, fiscal en el Ecuador, Diana Salazar, no tiene ningún empacho en aliarse con la extrema derecha de Ecuador, los más blancos de Ecuador, los más ricos de Ecuador, que están en Guayaquil. Completamente diferente. La una es cultura serrana, la otra es cultura costeña, la una es raza negra, la otra es raza blanca, la una es de origen pobre, completamente pobre por sus ancestros, y la otra es de origen rico, completamente rico por sus ancestros libaneses. Pero esto no se sucede solamente ahora. En la Asamblea Nacional, Pachacútec se alía con la derecha contra Rafael Correa. Algo inconcebible. Inconcebible. Y justamente para hacer esta ley de ayuda humanitaria, un indígena de Pachacútec traiciona a su propio partido. ¿Por qué? Porque la traición fue el fundamento de la lucha racial en América Latina. Ahora podemos entonces entender lo que se viene. Quieren la presidencia, el vicepresidente Sonel Hosner, y quiere poner de vicepresidenta a Diana Salazar. Terminar el periodo mientras Lenín Moreno fuga del Ecuador, protegido por ellos, y a su vez tienen tiempo para fraguar una victoria electoral utilizando ya el Consejo Nacional Electoral, presidido precisamente por una indígena, que a su vez también estuvo increíblemente
una indígena Shuar de la Amazonía, que increíblemente está con la derecha, increíblemente está con Lenín Moreno y está en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo es posible que una indígena traicione a su historia racial? Peor si es amazónica, donde la lucha entre blancos e indígenas es hasta el día de hoy, sigue y continúa hasta el día de hoy. Y en la Fiscalía Nacional de una africana, de origen africano, sea la que traiciona a su propia gente. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué se da esto? Para poder tener el poder y simplemente enfrentar a Rafael Correa. Ese es el gran problema que tenemos en este momento. Como consecuencia del COVID hemos tenido, primero, una crisis sanitaria, donde han muerto miles de personas, los hospitales se han saturado y los cementerios se han llenado. Hemos tenido una crisis económica donde el hambre golpea a todas las puertas y hoy todos somos venezolanos. Todos salimos a la calle a ver qué se puede sacar de la calle, como los venezolanos que llegaron acá. Y finalmente tenemos una crisis etno-racial, donde en Estados Unidos claramente es una lucha entre hispanos y afroamericanos contra los blancos. Lo mismo en Europa es hispanos y africanos contra los blancos, pero ya también se suman algunos musulmanes. Pero en Ecuador no hay esa lucha. ¿Por qué? Porque los indígenas y los negros increíblemente han pactado con la extrema derecha, con los blancos, para poder simplemente llegar a acceder al poder. Muchas gracias.